La casa de los susurros. Mariana siempre había sentido una fascinación por el misterio y lo desconocido. Como escritora de novelas de misterio, su mundo giraba en torno a personajes complejos, lugares enigmáticos y tramas que desafiaban la realidad. Pero nada podría prepararla para la experiencia que estaba a punto de vivir. La casa que había heredado de su tía abuela, una mujer solitaria que nunca hablaba de su pasado, estaba ubicada en un pequeño pueblo rural, alejado del bullicio de la ciudad. La carta llegó cuando Mariana menos lo esperaba. «La casa es tuya ahora», decía el mensaje, firmado por un abogado que nunca había conocido. La tía abuela, que había muerto hacía unos meses, le dejó todo, incluida una mansión vieja y polvorienta, donde había pasado la mayor parte de su vida. Curiosa y ansiosa por encontrar inspiración para su próximo libro, Mariana decidió emprender el viaje. Llegó al pueblo al final de la tarde, con el cielo teñido de naranja, y tomó una carretera sinuosa hasta la casa. A medida que se acercaba, sintió una extraña sensación de incomodidad. Los árboles a su alrededor estaban densos, como si intentaran ocultar la casa de miradas curiosas. Finalmente, la imponente mansión apareció frente a ella, con sus paredes de piedra desgastadas y ventanas oscuras. Había algo macabro en ese lugar, pero no lograba definir qué era exactamente. Mariana estacionó el coche en la entrada y, con una mezcla de emoción y aprensión, caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, un fuerte olor a moho y madera vieja la golpeó. Dentro, la casa estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. El silencio era absoluto, salvo por el eco de los pasos de Mariana, que sonaban pesados y solitarios. Subió las escaleras, explorando cada habitación. El lugar tenía un encanto sombrío, con tapices descoloridos, espejos antiguos y una gran chimenea en el salón principal. Mientras se acostumbraba al ambiente, Mariana notó que había algo extraño en las paredes. No era solo el desgaste del tiempo, sino algo más, como si las paredes estuvieran respirando. Decidió pasar la primera noche allí, decidida a escribir y comenzar su investigación para el nuevo libro. Cerró puertas y ventanas, encendió una vela y se sentó en una mesa de madera que parecía tan antigua como la casa. La luz suave de la vela iluminaba el ambiente, creando sombras que danzaban en las paredes. Mariana abrió su ordenador y comenzó a teclear, pero una sensación incómoda la acompañaba. A medida que pasaban las horas, comenzaron los susurros. Al principio, eran casi imperceptibles, como el sonido del viento, pero pronto se volvieron más claros, hasta que estuvo segura de que alguien estaba hablando en algún lugar de la casa. Mariana se levantó de la silla, intentando localizar el origen del sonido, pero no encontró nada. Los susurros no cesaban, y comenzó a preguntarse si se estaba volviendo loca. Tal vez sea el estrés, pensó. Intentó ignorarlos, pero los murmullos se hicieron cada vez más fuertes. Su nombre fue pronunciado suavemente en el aire. Mariana, Mariana. Asustada, miró a su alrededor, pero no había nadie. El miedo se apoderó de su cuerpo, y rápidamente apagó la vela, cerrando los ojos e intentando calmarse. Era solo su mente, se convenció, pero la sensación de que algo la observaba nunca desapareció. Cuando finalmente se acostó para intentar dormir, las palabras resonaron en su mente. Nunca estás sola aquí. El sueño no llegó fácilmente esa noche, y el sonido de los susurros continuó acompañándola hasta que, finalmente, exhausta, cayó en un sueño agitado. La noche pasó en vela para Mariana. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, los susurros se volvían más claros, más presentes, como si realmente estuviera rodeada de voces invisibles. Despertó varias veces, con el corazón acelerado, sin poder distinguir si estaba soñando o si realmente los escuchaba. La casa parecía vivir, respirar, como si estuviera consciente de su presencia. A la mañana siguiente, con la luz del día bañando los rincones oscuros de la mansión, Mariana trató de convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. El aire fresco de la mañana disipó en parte la sensación de opresión que sentía en su pecho, pero la inquietud persistía. Decidió explorar un poco más la casa. Bajó al comedor y se sentó junto a una mesa de madera envejecida, donde encontró una pequeña caja de música antigua, cubierta de polvo. La tocó con delicadeza,
pero no emitió ningún sonido. Sin embargo, al dejarla sobre la mesa, algo extraño ocurrió. Un suave susurro, casi inaudible, escapó de la caja. Era como si alguien le susurrara directamente al oído. «No te vayas». Mariana se apartó rápidamente de la mesa, el corazón palpitando fuerte en su pecho. No podía creer lo que acababa de suceder. ¿Estaba perdiendo el control? ¿Había algo más en esa casa que simplemente su mente desbordada? Decidió salir de la casa para despejarse. Al menos, un poco de aire fresco la ayudaría a calmarse. Caminó por los senderos del jardín que rodeaban la mansión, pero algo en el aire se sentía diferente. Las hojas caídas susurraban entre sí, como si hablaran un idioma antiguo que Mariana no lograba entender. Sus pasos resonaban en el suelo cubierto de musgo, y el sonido parecía amplificarse en la quietud de la mañana. Cuando regresó a la casa, se dio cuenta de que algo había cambiado. El lugar ya no parecía tan acogedor. La sensación de frío en el aire era palpable, y el silencio se había vuelto aún más pesado. Subió las escaleras hacia el estudio, donde pensaba escribir, pero algo la detuvo. En la pared, junto a la ventana, vio un pequeño cuadro que no había notado antes. Era una pintura antigua, con un paisaje oscuro y nublado, como si reflejara el mismo lugar donde se encontraba. Sin embargo, lo que más la desconcertó fue una figura oscura que se desdibujaba en el fondo, casi imperceptible. Antes de que pudiera analizarlo más a fondo, escuchó un susurro claro y nítido, esta vez directo en su oído. «Márchate, antes de que sea tarde». Mariana dio un paso atrás, su mente corriendo en mil direcciones. ¿Qué estaba pasando en esa casa? ¿Era posible que las leyendas sobre su tía abuela fueran ciertas? Decidió investigar más a fondo, convencida de que algo más, algo oscuro, estaba sucediendo allí. Esa noche, cuando la oscuridad se cernió sobre la mansión, Mariana se armó de valor y comenzó a explorar el lugar con más detenimiento. Se dirigió al ático, un espacio polvoriento y lleno de cosas viejas, cosas que probablemente habían sido olvidadas por generaciones. Entre cajas y muebles viejos, encontró un libro encuadernado en cuero que parecía haber estado allí por siglos. Lo abrió con cautela y comenzó a leer. El libro estaba lleno de relatos extraños, crípticos, que hablaban de pactos oscuros y almas atrapadas. A medida que pasaba las páginas, las palabras parecían volverse más nítidas, más urgentes, como si el libro quisiera hablarle directamente. En una de las últimas páginas, un nombre le llamó la atención: Ernesto Valdés, el supuesto fundador de la casa, quien, según las leyendas locales, había desaparecido misteriosamente. De repente, una risa baja, casi inaudible, llenó la habitación. Mariana levantó la vista, pero no había nadie. El miedo la invadió, y el libro se le escapó de las manos, cayendo al suelo con un golpe seco. Los susurros comenzaban nuevamente, esta vez más cercanos, más intensos, como si alguien estuviera en la misma habitación que ella. «Mariana», la voz susurró, seguida por un fuerte golpe en la puerta del ático. Mariana gritó, pero su voz se ahogó en el aire espeso de la casa. Rápidamente, se dirigió hacia la puerta para salir, pero algo la detuvo. Algo la empujó hacia atrás. Con un estremecimiento, se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Estaba atrapada en algo mucho más grande que ella, y la casa no la dejaría escapar tan fácilmente. Mariana no podía dormir. El sonido de los susurros, que había comenzado tímidamente, ahora resonaba en su mente, constante, como una melodía distorsionada. Cada rincón de la casa parecía estar vivo, como si las paredes respiraran y guardaran secretos de un pasado sombrío. Cuando finalmente logró cerrar los ojos, su mente la llevó de regreso al libro encontrado en el ático. A la mañana siguiente, con el libro encuadernado en cuero todavía sobre la mesa, Mariana decidió investigar más a fondo sobre el hombre mencionado en las páginas, Ernesto Valdés. Las palabras escritas eran enigmáticas, pero había algo particularmente perturbador en la forma en que los relatos describían al fundador de la casa. El libro hablaba de rituales, pactos y algo sobre almas atrapadas que claramente no tenía sentido. Era como si el propio autor estuviera advirtiendo a quien lo leyera para no continuar. Pero, curiosa y decidida a entender, Mariana sabía que no podía ignorar más ese llamado. Decidió ir al centro del pueblo para hablar con los habitantes más antiguos,
aquellos que podrían saber algo sobre la verdadera historia de la casa. Tal vez era hora de desenterrar el pasado y encontrar las respuestas. Al llegar al mercado local, notó que los habitantes la observaban con cierto recelo, como si fuera una intrusa en un lugar que debía evitarse. Algunos simplemente desviaron la mirada, mientras que otros murmuraban entre ellos. Se acercó a una señora de cabello blanco, sentada en un banco cerca de la plaza, y la saludó con una sonrisa tímida. ¿Sabe algo sobre la casa de los Valdés?, preguntó, intentando parecer casual. La señora la miró con una expresión seria. Después de un largo silencio, respondió en voz baja: «No hables de esa casa, niña. Es un lugar maldito. Muchos han intentado vivir allí, pero pocos han salido bien. Algunos han desaparecido, otros, peor». Mariana frunció el ceño, pero la señora no parecía dispuesta a continuar. Se levantó lentamente y se alejó, dejando a Mariana con más preguntas que respuestas. Pero el miedo de la señora no la detuvo. Mariana estaba decidida a descubrir lo que había sucedido. No importaba el costo. De vuelta en la mansión, hizo algo que nunca pensó que haría. Decidió explorar el sótano. Ya había escuchado rumores de que la casa escondía algo en sus subterráneos, pero siempre los había descartado como superstición. Ahora, con el libro y las palabras de la señora en mente, sabía que tenía que verlo por sí misma. La puerta del sótano estaba vieja y chirriante, y al abrirla, un olor a moho y humedad invadió sus fosas nasales. Las escaleras de madera estaban gastadas, y el aire allí abajo era pesado y sofocante. Mariana descendió con cautela, sintiendo el piso crujir bajo sus pies. Allí abajo, el ambiente era aún más oscuro que el resto de la casa, y una sensación de frío la envolvía, como si algo la estuviera observando. En la esquina izquierda, un gran arcón estaba cubierto de polvo. Mariana se acercó y, con esfuerzo, logró abrir la tapa. Dentro encontró una serie de objetos antiguos, cartas amarillentas, retratos descoloridos y un diario mucho más antiguo que el encontrado en el ático. Lo hojeó con manos temblorosas. El diario pertenecía a alguien llamado Ernesto Valdés. La lectura reveló más de lo que Mariana esperaba. Ernesto había estado obsesionado con la idea de prolongar su vida y alcanzar el poder eterno. Durante años, estudió libros prohibidos, rituales oscuros. Finalmente, hizo un pacto con algo sobrenatural, algo que él creía que sería la clave para su inmortalidad. Sin embargo, el precio que pagó fue alto. Atrapó el alma de su propia familia en la casa, condenándolos a una existencia de sufrimiento eterno. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer las últimas palabras del diario. La casa será mi tumba, pero también mi legado. Nadie saldrá de aquí, nadie escapará. El sonido de los susurros regresó, más fuertes y claros que nunca, llenando el sótano. Pero esta vez, no solo eran palabras. Las voces parecían gritar, suplicar, como si las almas atrapadas finalmente se rebelaran contra la maldición. Mariana cerró el diario, pero antes de poder salir del sótano, la luz de la lámpara parpadeó, y una sombra oscura pasó rápidamente por la puerta. El pánico se apoderó de ella. Algo estaba allí con ella. «¿Quién está ahí?», gritó, pero no obtuvo respuesta. El silencio regresó, más pesado que nunca. Con un nudo en el estómago, subió rápidamente las escaleras, sintiendo que los ojos invisibles la observaban. La noche llegó silenciosa, pero Mariana sabía que algo no estaba bien. La casa, que antes parecía solo una construcción vieja y polvorienta, ahora se sentía como una presencia amenazante. El aire estaba más denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada con una energía oscura. Cada crujido, cada suspiro, parecía amplificado, y el silencio estaba lejos de ser reconfortante. Al contrario, parecía estar observándola, esperando. Mariana no sabía qué hacer. Las revelaciones del diario de Ernesto Valdés la habían perturbado profundamente, y lo que más la inquietaba era la creciente sensación de que la casa estaba viva, que era más que solo una construcción. Había decidido que no podía ignorar más los susurros, pero también sabía que al confrontar lo que estaba allí, tal vez no habría vuelta atrás. Esa noche, intentó concentrarse en su escritura, buscando alguna normalidad. Se sentó a la mesa de su oficina, donde había pasado la mayor parte de su estancia, y abrió su computadora.
La pantalla iluminaba su rostro pálido mientras comenzaba a teclear, pero no lograba concentrarse. Las palabras parecían escaparse, como si el ambiente a su alrededor fuera una prisión que le impedía pensar con claridad. Fue entonces cuando lo oscuro pareció moverse. El entorno alrededor de ella se distorsionó, y una sombra negra se proyectó en la pared, extendiéndose hasta el techo. Giró la cabeza rápidamente, pero como siempre, no había nada. No más que la sensación de que la estaban observando. El viento, que antes estaba tranquilo, ahora soplaba con fuerza, golpeando las ventanas y haciendo que las cortinas se movieran, como si estuvieran bailando al ritmo de una música silenciosa. Mariana cerró los ojos por un momento, intentando calmarse, pero cuando los abrió de nuevo, la sombra estaba allí, frente a la ventana. Era una figura humanoide, pero con contornos distorsionados y oscuros, como si no fuera de carne, sino de pura oscuridad. Sus ojos, si es que aquello tenía ojos, brillaban con una luz azul tenue y penetrante. Sintió el pavor apoderarse de su cuerpo. El aire se volvió helado, y un miedo primitivo la paralizó, dejándola incapaz de moverse. La sombra parecía crecer, extendiéndose por las paredes como si intentara arrastrarse dentro de la casa. Su corazón latía frenéticamente, y una sensación de desesperación la envolvía. Fue cuando los susurros regresaron. Ahora, más altos y nítidos, invadieron sus pensamientos. «Mariana», llamó una voz baja, como si hubiera salido de su propia mente. «Mariana, ven, lo que has despertado. No hay escapatoria». La sombra se acercó, y la sensación de frío la rodeó aún más. Ya no podía ignorar más. Algo estaba sucediendo en la casa. Algo que había sido despertado cuando ella se atrevió a explorar sus secretos. Algo que estaba ligado al pacto de Ernesto Valdés. Sin saber qué hacer, Mariana se levantó abruptamente y corrió hacia la puerta, pero algo la detuvo. Una fuerza invisible parecía sostenerla. Las puertas estaban cerradas, las ventanas selladas, como si la casa se estuviera cerrando sobre ella. Luchó por respirar, pero el aire parecía haberse robado de sus pulmones. Fue entonces cuando, al fondo de la sala, vio una puerta que nunca había notado antes. Era pequeña y estaba cubierta de polvo, casi oculta en la oscuridad. Una puerta que parecía haber sido olvidada, o tal vez escondida deliberadamente. No sabía lo que había detrás de esa puerta, pero sintió que era la única salida. La única oportunidad de encontrar una respuesta. Mariana corrió hacia ella, ignorando la creciente sensación de pavor. Abrió la puerta con dificultad. Para su sorpresa, encontró una escalera que descendía al sótano, más abajo de lo que jamás había imaginado. El aire allí abajo era aún más pesado, y la oscuridad parecía tragárselo todo. Con el corazón acelerado, Mariana descendió las escaleras, intentando mantenerse firme. Con cada paso, el silencio aumentaba, hasta que sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no había nada, solo la oscuridad. Pero la sensación de que algo la seguía, algo que ya no estaba solo en la casa, sino también en la noche, la aterrorizaba. Llegó al final de las escaleras y entró en un pequeño pasillo. La luz de su linterna iluminaba el espacio, revelando más objetos antiguos, caídos y rotos. Al final del pasillo, encontró una puerta de madera, que estaba entreabierta. Con el corazón palpitando, Mariana entró. Dentro de la habitación, las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, grabados directamente en la piedra. Parecían haber sido hechos por manos humanas, pero eran tan antiguos que podrían haber sido dejados por algo mucho más viejo. En el centro de la habitación, un altar estaba cubierto de velas derretidas, y en el suelo, una gran mancha oscura, como si algo hubiera sido derramado allí. Mariana se acercó, sintiendo una presencia fuerte y opresiva. Fue entonces cuando oyó una voz, ya no un susurro, sino una voz clara y autoritaria, que provenía de todas las direcciones al mismo tiempo. Has despertado lo que no debía ser despertado. Ahora eres parte de esto. Mariana se giró abruptamente, pero ya no había nada en la habitación. El silencio volvió de nuevo. El miedo se apoderó de ella, y sin pensarlo, corrió de regreso por las escaleras. Pero al subir, la puerta detrás de ella se cerró con un estruendo, atrapándola en el sótano.
El pánico se apoderó de Mariana cuando la puerta del sótano se cerró con un estruendo, dejándola atrapada en la oscuridad más profunda de la mansión. El aire estaba denso, casi palpable, y la sensación de claustrofobia comenzó a invadirla. Había algo en ese lugar que no la dejaba respirar con libertad, algo que parecía estar a la espera, acechando en las sombras. Mariana trató de mantener la calma, respirando profundamente, pero su mente estaba abrumada por todo lo que había descubierto hasta ahora. La casa estaba viva, lo sabía. Cada rincón, cada grieta, parecía estar impregnado con la historia de terror que Ernesto Valdés había dejado atrás. Y ahora ella, sin saber cómo, estaba atrapada en este ciclo oscuro. Con los nervios a flor de piel, decidió explorar el lugar. La habitación donde se encontraba estaba desordenada, llena de polvo y muebles rotos. A lo lejos, podía ver una pequeña ventana, demasiado alta para alcanzarla, que dejaba pasar un rayo de luz. Pero esa luz no le traía consuelo. Más bien, acentuaba la oscuridad del resto de la habitación, que parecía moverse a su alrededor. La habitación estaba llena de símbolos extraños grabados en las paredes, similares a los que había visto en el altar del pasillo anterior. Eran tan antiguos que Mariana no podía reconocerlos, pero algo en ellos le resultaba inquietante. Sabía que debía encontrar una salida, pero en ese momento, su mente comenzó a divagar, y la sensación de estar atrapada en una pesadilla la envolvió por completo. Decidió seguir adelante, recorriendo el pasillo estrecho, hasta llegar a una puerta de madera que parecía ser la única salida. Con una mezcla de esperanza y miedo, la empujó con fuerza. La puerta no se movió. Miró más de cerca y vio que había una extraña marca sobre ella, un círculo con símbolos inscritos en su interior, rodeado por una serie de runas que parecían arder con una luz tenue, como si fueran parte de un antiguo hechizo. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese símbolo no pertenecía a este mundo, de eso estaba segura. Los rumores que había escuchado en el pueblo cobraban más sentido ahora. La casa no era solo una mansión vieja, era un recipiente, un lugar donde se guardaban secretos mucho más oscuros. A medida que se acercaba al símbolo, un zumbido sordo comenzó a llenar la habitación, como si el aire mismo estuviera vibrando. Mariana extendió la mano, tentada a tocar los símbolos, pero una fuerza invisible la detuvo. Un grito sordo, bajo, pero claro, la hizo retroceder. Era un grito de dolor, de sufrimiento. Los ecos de almas atrapadas, las almas que Ernesto Valdés había condenado a una eternidad de tormento. En ese momento, la puerta comenzó a moverse, lentamente, como si una fuerza interna estuviera intentando abrirla. Mariana observó, aterrada, mientras la puerta se deslizaba, revelando un pasillo oscuro y largo. Al fondo, la luz titilaba débilmente, como si una lámpara encendida en el fondo del pasillo fuera la única esperanza de encontrar respuestas. Se adentró en el pasillo, pero a medida que avanzaba, la temperatura descendió drásticamente. El aire se hizo más pesado, y el zumbido volvió, más fuerte que nunca. Mariana trató de ignorarlo, enfocándose en lo que tenía por delante, pero no pudo evitar que los susurros la rodearan. Los gritos y lamentos se intensificaban. A lo lejos, vio una figura, la figura de una mujer. Su rostro estaba cubierto, pero su presencia era inconfundible. Mariana se detuvo en seco. La mujer caminaba hacia ella lentamente, sus pasos resonando en la piedra fría del pasillo. A medida que se acercaba, los susurros se hicieron más intensos, hasta que Mariana pudo distinguir palabras claras. Te has acercado demasiado. Ya no puedes escapar. La figura se detuvo frente a Mariana. Era tan real como cualquier persona, pero su presencia parecía irreal, etérea, como si fuera parte del mismo lugar que la rodeaba. La mujer levantó la cabeza, y fue entonces cuando Mariana vio su rostro. No era humano, al menos no por completo. Sus ojos, vacíos y oscuros, la miraban fijamente, y su piel parecía estar desintegrándose lentamente, como si fuera una imagen distorsionada. La mujer susurró algo inaudible, y luego, en un parpadeo, desapareció. Mariana, temblando de miedo, se agachó, sintiendo que el suelo debajo de ella se desmoronaba. Miró hacia atrás, buscando una salida, pero la figura de la mujer había desaparecido. El pasillo seguía siendo largo,
pero ahora parecía mucho más distante. Sintió que algo la empujaba hacia adelante. Una fuerza desconocida. La única opción era seguir. Tenía que encontrar la salida, encontrar la verdad detrás de lo que había sucedido allí. Elena despertó de golpe. Afuera, una tormenta azotaba el mundo con furia. Truenos que sacudían las paredes y relámpagos que convertían por segundos su cuarto en una prisión de luz. El corazón le latía con fuerza. El sueño había sido tan real que aún podía sentir la humedad en sus dedos. En él, su madre cavaba frenéticamente en el jardín trasero, mientras algo la observaba desde la oscuridad del bosque. No hablaba, solo lloraba, y cada palabra parecía un acto de desesperación. Al despertar, Elena no dudó. Se calzó las botas, tomó una linterna y bajó al jardín, aún temblando. El aire estaba denso, cargado de electricidad. La lluvia había convertido la tierra en un lodazal, pero ella avanzó decidida. Llegó hasta un rincón del jardín donde nunca pisaba, cerca del viejo rosal seco que su madre jamás podaba. De rodillas, comenzó a escarbar. Sus uñas rasgaron la tierra mojada. A los pocos minutos, algo duro detuvo su avance. Una caja, antigua, de madera carcomida y cubierta de moho. Elena la extrajo con esfuerzo y, con los dedos temblorosos, levantó la tapa. Dentro había una muñeca de porcelana rota, sus ojos pintados con tinta negra como si alguien hubiera querido borrarlos. También había papeles, cartas amarillentas. Tomó una con su nombre. Para Elena, cuando el silencio ya no sea suficiente. La letra era de su madre. Hija, si estás leyendo esto, es porque los susurros han vuelto. Yo también los escuchaba. Pensé que podía protegerte. Pensé que bastaba con callar. Pero esta casa, esta tierra, no olvida. Perdóname. Tenía que enterrar más que secretos. Una punzada de miedo le cruzó el pecho. Había cosas que su madre nunca le contó. Y tal vez lo que estaba enterrado no era solo esa caja. Cuando se incorporó, algo la observaba desde las ventanas del segundo piso. Un reflejo, pequeño, un rostro, el de un niño, sin ojos. Elena giró bruscamente. Nadie, solo la lluvia y los árboles agitándose como testigos mudos. Volvió a entrar empapada, apretando la caja contra el pecho. En su interior, algo se había roto. El miedo ya no era abstracto. Era real, tangible. Tenía nombre, tenía forma, y vivía con ella. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros regresaron. Solo que esta vez, venían del jardín. Elena despertó con la garganta seca y los ojos ardiendo. Había dormido apenas una hora, envuelta en una pesadilla donde su madre gritaba desde detrás de un espejo roto. Aún podía escuchar su voz en el eco del silencio de la casa. La caja seguía allí, abierta sobre la cama, pero algo en ella parecía haber cambiado. Los objetos ya no le resultaban inofensivos. Había una energía densa, como si estuvieran impregnados de recuerdos que no querían ser despertados. Movida por una intuición desesperada, Elena fue al dormitorio de su madre. Todo seguía igual desde el funeral, las cortinas pesadas, el olor a lavanda seca, el crucifijo colgado sobre la cama. Revisó los cajones uno por uno, hasta que en la tercera gaveta, entre papeles y pañuelos doblados, encontró una pequeña llave oxidada. Su corazón se aceleró. Corrió hacia la vieja cómoda de roble. Solo un cajón estaba trancado. Insertó la llave. Un clic seco. El cajón se abrió revelando un cuaderno de cuero oscuro, con las esquinas desgastadas y una cinta roja marcando la mitad. En la portada, escrito a mano con tinta negra, para cuando ya no pueda callar. Elena lo abrió con manos temblorosas. La primera página estaba manchada, como si alguien hubiera llorado sobre ella. Ya no sé qué es real y qué fue solo una advertencia. Todo empezó con él, con Samuel. Elena parpadeó, confundida. Samuel. El nombre sonaba familiar, pero a la vez ajeno. Era un primo, un vecino. Siguió leyendo. Nunca debía haberlo ocultado. Samuel no nació muerto. Vivió, pero lo que trajo consigo no era humano. El diario narraba la existencia de un niño que, desde sus primeros días, causaba frío en los rincones, sombras donde no debía haberlas, y miradas vacías en los animales de la casa.
Su madre lo había escondido del mundo, fingido su muerte, temerosa de lo que crecería en él. Una noche lo vi frente a mi cama, sin parpadear. Sonreía, pero no era una sonrisa de niño. Era otra cosa. Sentí que me miraba desde un lugar donde la luz no llega. Elena cerró el diario de golpe, con el estómago revuelto. Una parte de ella no quería creerlo, pero otra reconocía ese frío, ese mismo que había sentido desde que regresó a esa casa. Miró hacia la caja sobre su cama. La muñeca parecía estar en una posición diferente. La noche había caído como un manto espeso sobre la casa. Afuera, el viento gemía entre los árboles torcidos, y dentro, los relojes parecían haber detenido su marcha. Elena estaba sentada en el suelo, con el diario abierto frente a ella, la lámpara temblando levemente a su lado. Había leído y releído las páginas sobre Samuel. Cuanto más leía, más comprendía que su madre había vivido en un infierno oculto, uno que nunca compartió por completo. Pero lo que más le perturbaba era la última entrada. Lo enterré, con mis propias manos, en el sótano. No podía dejar que caminara más entre nosotros. Elena sintió como el frío subía por sus piernas como si el piso se hubiese convertido en hielo. Nunca supo que la casa tenía un sótano. Jamás lo había visto. Tomó la linterna y recorrió cada rincón de la planta baja hasta que, detrás de una alfombra raída en el pasillo que daba a la cocina, notó unas líneas en el suelo de madera. Un rectángulo perfecto, con una anilla oxidada. Tragó saliva. Tiró de la anilla. Con un crujido agudo, la trampilla se abrió, exhalando un olor a tierra húmeda y a algo más putrefacto. Bajó por la escalera estrecha, cada peldaño chillando como si se quejara por su presencia. El sótano era un espacio bajo e irregular. Las paredes eran de piedra sin pulir, y en el centro había un montículo de tierra removida, cubierto apenas con un trapo sucio. Elena se acercó lentamente. Algo en su interior gritaba que se detuviera, que diera media vuelta y huyera, pero no lo hizo. Cuando retiró el trapo, encontró un pequeño ataúd, de madera, apenas clavado, como si hubiese sido hecho a toda prisa. Su corazón golpeaba con violencia dentro del pecho. No quería abrirlo. No debía. Pero sus manos actuaban por voluntad propia. Al levantar la tapa, no encontró restos humanos. Solo una figura de trapo, cosida con hilos rojos, con los ojos cerrados y la boca cubierta por cruces de hilo negro. En el pecho, una inscripción bordada: Samuel. Detrás de ella, en la pared, alguien había escrito con carbón o sangre: Él no duerme, él observa. De pronto, un crujido sobre su cabeza, como pasos, lentos, pesados. Alguien estaba en la casa. Apagó la linterna de inmediato, conteniendo la respiración. Entonces lo escuchó. No eran pasos, era una risa, lejana, infantil, pero hueca, como si viniera de una garganta vacía. Samuel no estaba bajo tierra, estaba en la casa. Elena no durmió esa noche. Después de cerrar la trampilla del sótano, bloqueó la entrada con una silla y se encerró en su habitación. Cada sombra en la pared parecía tener intención propia. Cada crujido era una amenaza velada. La muñeca de trapo con el nombre Samuel seguía dentro del ataúd, o al menos, eso quería creer. A las 3 de la madrugada, comenzó a escucharlas. Primero, fue un susurro apenas perceptible, como el roce de una voz demasiado cerca del oído. «Estás sola». Elena se levantó de golpe, creyendo que había sido un sueño. Caminó por el pasillo con la linterna encendida. Nada, pero al acercarse al final del corredor, justo junto a la pared que daba al salón, volvió a oírlo. Yo también vivía aquí. Eran voces diferentes. Una infantil, otra ronca, otra quebrada por el llanto. Voces atrapadas en el yeso, detrás de la pintura agrietada, como si las paredes respiraran, como si dentro de ellas alguien, o muchos, aún siguiera vivo, o no completamente muerto. Elena apoyó la oreja contra la pared. «Ayúdame», susurró una voz de mujer, débil, como un hilo de viento. No debía ser el pacto. Elena retrocedió. La palabra pacto no aparecía en ningún diario, pero algo dentro de ella se rompió. ¿Acaso su madre había hecho algún tipo de trato para protegerla? ¿Para sellar a Samuel?
Corrió al despacho. Allí, entre los libros antiguos que su madre guardaba, encontró una Biblia rota y un cuaderno más delgado, escondido detrás de una fila de enciclopedias. Las páginas estaban en blanco, excepto por una. Los que escuchan la casa se vuelven parte de ella. Quien hable con los muros jamás volverá a estar solo. La escritura era familiar. Era suya. Elena soltó el cuaderno como si le quemara las manos. No recordaba haber escrito eso. No recordaba siquiera haber visto ese cuaderno antes. Y entonces, por fin, lo comprendió. La casa no solo contenía ecos del pasado. Los capturaba. Los repetía. Los moldeaba. Las paredes estaban vivas con las voces de quienes alguna vez vivieron o murieron allí dentro. Se encerró en el baño, temblando, mirando su reflejo en el espejo empañado. Por un instante, creyó ver a una niña parada detrás de ella. Cuando se giró, no había nadie, pero el vapor del espejo formaba lentamente una frase escrita desde dentro. Samuel no está solo. Fue entonces cuando escuchó pasos en el ático. No eran lentos ni vacilantes. Eran firmes, decididos. Elena comprendió que ya no bastaba con leer los diarios o escuchar las voces. La casa la había elegido. Y ahora, quería hablar con ella directamente. Elena subió las escaleras hacia el ático con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. Cada peldaño crujía bajo sus pies, como si la madera misma intentara advertirle: no subas. Pero ella ya no podía ignorarlo. Las voces, los símbolos, el nombre de Samuel, todo apuntaba hacia arriba, hacia aquel lugar que su madre siempre mantuvo sellado con candado. Pero esa noche, el candado colgaba abierto. La puerta del ático se balanceaba levemente, empujada por una brisa fría que no venía de ninguna ventana. Al entrar, Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como un cuchillo helado. El aire allí era espeso, casi tangible. Las paredes estaban cubiertas de papeles arrancados de libros antiguos, símbolos escritos a mano, fotografías en blanco y negro de personas desconocidas, todas con los ojos tachados con tinta roja. En el centro del ático, un círculo de sal rodeaba una vieja silla de madera, y sobre la silla, una grabadora de casete, encendida, sin cinta. A pesar de eso, reproducía algo. Lo encerré, pero él encuentra la forma. Cada generación, Samuel despierta en alguien. Mi hija no lo sabe. Aún no. Era la voz de su madre. Elena retrocedió. Un cuaderno estaba abierto al pie de la silla. Su nombre estaba escrito en la capa en letras apresadas. Elena, no entres aquí sola. Demasiado tarde. Comenzó a hojear las páginas. Había decenas de puertas heladas, símbolos de protecao, datas marcadas con sangre seco. Una página estaba casi rasgada. En ella estaba escrito: Samuel fue el primero que la casa eligió. No nació aquí. Llegó. Atrajo a los otros. Les prometió escuchar sus dolores. A cambio, él se quedaba con sus voces. De repente, todas las paredes del ático comenzaron a gemir. No era el viento. Era llanto. Decenas, quizás cientos de lamentos envolviéndola, como si los mismísimos pecados de generaciones anteriores estuvieran encerrados allí. Una figura se alzó en la esquina. No tenía rostro, solo una silueta temblorosa, hecha de sombra y susurros. Pero Elena la reconoció. Era la misma forma que había visto de niña, aquella noche que creyó haber soñado. Samuel, susurró, no como pregunta, sino como aceptación. La figura se acercó lentamente. Las luces temblaron. La grabadora repitió una última frase. Si lees esto, ya estás dentro de él. La casa es Samuel. Tú eres su llave. Elena no gritó. No corrió. Algo en ella había cambiado. La comprensión llegó como un relámpago silencioso. Su madre no solo había sellado a Samuel, lo había traspasado. Elena era ahora el recipiente. Y el ático, su altar. Elena despertó en medio de la noche, su respiración agitada, como si algo estuviera presionando su pecho. La oscuridad la rodeaba, pero algo en ella sabía que ya no estaba sola. La presencia de Samuel había invadido su cuerpo y su mente. No podía comprender cómo, pero lo sentía dentro de ella, recorriendo sus venas, ocupando cada rincón de su ser. Se levantó de la cama y caminó hacia el espejo.
Su reflejo era el mismo, pero algo en su mirada había cambiado. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes había visto, como si algo oscuro y ajeno se hubiera apoderado de ellos. Las voces comenzaron otra vez, suaves al principio, como un susurro lejano, pero luego fueron más fuertes, más claras. Te estás convirtiendo en él. Elena intentó cerrarse a esas voces, taparse los oídos, pero no podía. La presencia de Samuel era cada vez más real. No solo la escuchaba, la veía en cada esquina, en cada sombra, en el reflejo del espejo. La figura de un niño apareció por un instante, con ojos vacíos, observándola desde lo más profundo de su alma. No era un sueño, era una invasión. «Cállate», gritó, intentando tomar control, pero la respuesta llegó en la misma forma que antes, un susurro que se deslizaba como una serpiente en su mente. «No tienes control, Elena. La casa me escogió. Ahora, tú también eres parte de ella». Cada palabra hacía eco en su cabeza, hasta que, finalmente, Elena cayó de rodillas, con las manos apretadas contra las sienes. Sentía su cuerpo como si se estuviera retorciendo, como si algo estuviera tomando forma en su interior. Pero entonces, en un destello de claridad, recordó el cuaderno de su madre. La advertencia. No podía rendirse. No podía permitir que Samuel la poseyera completamente. Tomó aire con dificultad y, a través de la niebla de su mente, recordó el círculo de sal en el ático. Esa era la clave. Si Samuel estaba dentro de ella, debía encontrar una forma de sellarlo, de expulsarlo antes de que fuera demasiado tarde. Corrió hacia el vestíbulo, donde el cuaderno de su madre aún descansaba sobre la mesa. Lo abrió rápidamente y encontró una serie de palabras escritas en la última página, casi ilegibles. Solo hay una forma de liberarte de él. Tienes que destruir lo que le pertenece, pero si lo haces, te perderás también. Elena se detuvo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Debía destruir a Samuel? ¿O destruir la casa? Pero, ¿qué significaba perderse? Desesperada, se levantó de nuevo. Las paredes parecían moverse a su alrededor. Sentía que algo la observaba desde todos los rincones, como si la casa estuviera viva, alimentándose de su miedo. Entonces, la presencia de Samuel se hizo más fuerte, más palpable. Elena miró hacia el techo, hacia el sótano, hacia el oscuro pasillo que conducía a los secretos más oscuros de la mansión. Era claro, el tiempo se agotaba. Elena respiró profundamente, luchando contra el peso que sentía en su pecho. Sabía que el tiempo se agotaba. Samuel ya no estaba solo en su mente, y la casa parecía estar cambiando de forma, adaptándose a él. Los susurros habían crecido, ahora llenaban cada rincón de su ser, y la oscuridad era más profunda que nunca. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos vacíos, la figura de ese niño retorcido en el reflejo de su alma. La frase escrita en el cuaderno de su madre volvía una y otra vez. Solo hay una forma de liberarte de él. Tienes que destruir lo que le pertenece. Pero si lo haces, te perderás también. ¿Qué significaba eso? ¿Destruir a Samuel? ¿Destruir la casa? Pero, ¿y ella misma? No podía perderse. No podía rendirse. Con la mente nublada, pero decidida, caminó hacia el vestíbulo. El círculo de sal en el ático era la única pista que tenía. Si la casa, si Samuel, habían elegido a su madre, a ella también la habían elegido. Pero aún quedaba una salida. Aún quedaba algo que podía hacer. Subió las escaleras. Al llegar al último peldaño, miró hacia el fondo del pasillo. La puerta del sótano se había cerrado por completo, pero en su interior, algo la llamaba. Algo le decía que debía entrar allí, enfrentar lo que estaba esperando. Elena no dudó. Abrió la puerta del sótano. Con un destello de coraje, bajó por la estrecha escalera. El aire estaba denso, como si la misma casa la estuviera tragando. Cada paso que daba la acercaba más al centro del mal que había estado sellado durante tanto tiempo. En el sótano, encontró lo que tanto temía. Un altar de madera oscura, cubierto con polvo y telarañas, rodeado de velas quemadas y restos de antiguos rituales. El aire estaba impregnado de algo viejo, algo que había estado esperando, como si la casa hubiera estado viva esperando este momento. La presencia de Samuel se sentía fuerte allí, palpable,
como si el niño nunca hubiera salido de ese lugar. El altar estaba marcado con un símbolo antiguo, un círculo de sigilos que Elena no comprendía, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir. Sabía lo que tenía que hacer. Se arrodilló frente al altar, cerró los ojos e intentó concentrarse. Sabía que destruir lo que pertenecía a Samuel significaba hacer algo irreversible, algo que podría costarle la vida. Pero la casa no la dejaría irse sin pagar el precio. El sacrificio era lo único que quedaba. Con una respiración temblorosa, tomó el cuchillo antiguo que había encontrado en el sótano y cortó una pequeña parte de su propio brazo. La sangre comenzó a gotear sobre el altar, manchando el símbolo de manera casi ritual. La casa respondió al instante. El suelo tembló, y los susurros se transformaron en gritos. La figura de Samuel apareció frente a ella, esta vez no como un niño, sino como una sombra alargada, distorsionada, flotando sobre el altar. Te has entregado. Ahora, nunca escaparás de mí. Pero Elena no se detuvo. Su brazo seguía sangrando, y la casa se agrietaba a su alrededor. Con un último esfuerzo, gritó: «Te expulso, te destruyo». De repente, todo se oscureció. La casa crujió con violencia, los gritos se apagaron, y todo quedó en un silencio profundo. Elena cayó al suelo, agotada. Ya no sentía la presencia de Samuel. No sentía nada, solo la quietud de la casa, que ahora parecía estar vacía. Pero, al mirar hacia arriba, vio algo que la hizo estremecerse. La puerta del sótano, que siempre había estado cerrada, estaba abierta. Y en el umbral, una figura se recortaba contra la luz débil. Era su madre. Elena levantó la cabeza lentamente, sus ojos luchando por enfocar. La figura de su madre estaba allí, parada en la puerta del sótano, su rostro oculto por las sombras. No era una ilusión, no era un sueño, era ella. «Madre», murmuró, su voz quebrada por la fatiga. La habitación aún temblaba a su alrededor, pero la presencia de su madre parecía anclarla de alguna manera. La figura dio un paso hacia ella. Cada movimiento estaba impregnado de una calma inquietante, como si el tiempo en esa casa ya no tuviera sentido. Elena intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. «Madre», susurró nuevamente, pero su voz parecía más una súplica que una afirmación. La mujer dio otro paso. Elena no podía dejar de mirarla, buscando alguna pista en su expresión, algo que le dijera que todo había terminado. Pero el rostro de su madre estaba pálido, casi translúcido, como si su presencia fuera un reflejo de algo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. «No has terminado», dijo la mujer, su voz resonando con una quietud aterradora. «Samuel aún está aquí». Elena intentó hablar, pero no podía. La verdad la golpeó como un muro de piedra. Sabía que lo que había hecho en el altar no había sido suficiente. Samuel no se había ido. La casa no se había liberado de él. Y lo peor de todo, lo que había hecho, también la había marcado. «Tienes que tomar una decisión», continuó la madre, su voz ahora más fuerte. «El precio ya ha sido pagado. El sacrificio ha sido hecho, pero todavía queda algo que debes decidir». Elena la miró, luchando por comprender. El rostro de su madre se desvaneció por un segundo, como si la figura fuera una niebla que empezaba a disiparse. «¿Qué decisión?», Elena preguntó, su voz saliendo con dificultad. «¿Qué más hay por hacer?». La respuesta llegó de una forma que Elena no esperaba. En la puerta del sótano, las sombras se retorcían, tomando una forma más definida. Samuel apareció, más grande y oscuro, una figura completamente desprovista de humanidad, hecha de la misma oscuridad que había estado alimentando a la casa durante generaciones. Sus ojos, vacíos y profundos, brillaban con una luz sin alma. «Elena, si quieres liberarte, si quieres salvar tu alma, entonces debes dejarme entrar». La voz de Samuel era como un susurro que perforaba el aire, resonando en la mente de Elena. Elena dio un paso atrás, su corazón acelerado. No podía aceptar eso. Sabía que, de hacerlo, perdería todo. Ella misma quedaría atrapada para siempre, junto con él, en las entrañas de esa casa. Pero la sombra de su madre se acercó más, como una advertencia. Ella, que había hecho todo para protegerla, ahora parecía estar alejándose de ella. «Debes hacer lo que es necesario». Elena miró hacia Samuel,
quien la observaba con una calma aterradora. Lo que había hecho hasta ahora no había sido suficiente. Había sacrificado su propia sangre, pero algo aún la ataba a esa casa. Samuel no se iría sin ella. La voz de su madre resonó una vez más. Tú eliges, hija. Si lo destruyes, destruirás todo lo que alguna vez fue. Pero si lo dejas entrar, perderás tu alma, pero liberarás a todos los demás. Elena, en ese instante, entendió la verdad. No había manera de ganar. Debes elegir entre la destrucción y la liberación. La casa había ganado, y ella, atrapada entre la oscuridad y la luz, debía tomar una decisión que sellaría su destino. Elena sentía su alma dividida. Samuel la observaba desde la oscuridad, sus ojos vacíos como abismos que amenazaban con engullirla. El cuerpo de su madre, etéreo y distante, se desvanecía cada vez más, como si la presencia de Samuel la estuviera arrastrando hacia una dimensión paralela. No podía soportarlo más. ¿Qué haría? La voz de su madre aún resonaba en su mente. Si lo dejas entrar, perderás tu alma, pero liberarás a todos los demás. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Y si ella también estaba atrapada? ¿Acaso su madre ya había sido parte de esa condena eterna que Samuel había traído consigo, incluso cuando intentaba protegerla? Elena miró a Samuel, quien había avanzado un paso más hacia ella. Su figura era más densa, más oscura, como si la casa misma lo estuviera alimentando. Las paredes vibraban, resonando con un eco extraño. Podía sentirlo. Samuel no era solo un niño perdido. Era la personificación del mal, de la oscuridad que había gobernado esa casa durante siglos. Tienes que dejarme entrar, Elena, dijo Samuel, su voz suave y encantadora, como un susurro al oído. Deja que te posea. Solo así podrás liberar a todos los atrapados en esta casa. Elena cerró los ojos, las lágrimas empañando su visión. Sabía lo que Samuel significaba, una eternidad de sufrimiento, un ciclo interminable de almas atrapadas. Pero también sabía que si no lo dejaba entrar, todos los que habían muerto en esa casa quedarían condenados para siempre. El dilema era insostenible. El sacrificio era el único camino. Pero, ¿sería capaz de destruir lo que quedaba de sí misma? ¿Sería capaz de sacrificar su alma para liberar a los demás? Su madre apareció una vez más, esta vez de pie frente a ella, su rostro sereno pero lleno de tristeza. Hija, no me hagas este sacrificio. Sé que puedes encontrar otro camino. Elena comenzó a temblar. Las voces en su mente se volvían más fuertes. La casa parecía retorcerse a su alrededor, como si estuviera viva, alimentándose de la desesperación de los que estaban dentro. No hay otro camino, respondió Elena, su voz rota. Los recuerdos de su madre, de su sacrificio, de todo lo que había hecho por ella, la inundaron. Pero si dejo que entres, seré parte de ti. Yo también quedaré atrapada. ¿Vale la pena? Samuel se acercó más, su figura ahora abrazando la oscuridad misma. Así es como debe ser. Tú y yo, juntos, gobernaremos la oscuridad. Elena cerró los ojos, respiró profundamente. En ese momento, una claridad aterradora la invadió. Era la única forma. Solo destruyendo la fuente de ese mal, liberaría a todos los atrapados. Pero, ¿y su alma? Finalmente, la decisión fue tomada. Con el corazón latiendo en su pecho como si fuera a estallar, Elena avanzó hacia Samuel. Sus manos temblaban, pero había algo en su interior que sabía que, si no lo hacía, la casa y sus horrores seguirían vivos, llevando consigo a más almas inocentes. Te destruiré, gritó Elena, arrojando todo su miedo hacia el mal que había estado acosándola. Con esas palabras, la luz comenzó a brillar con fuerza, iluminando toda la casa. El suelo vibraba, las paredes crujían y las sombras de la casa se alzaban hacia el techo como si el lugar estuviera a punto de colapsar. Samuel gritó, un sonido tan aterrador que Elena creyó que su alma misma se rompería. Pero no se detuvo. En su interior, sentía la fuerza de todo lo que había sido y lo que había perdido, y esa fuerza fue suficiente para romper el vínculo. La casa tembló violentamente. Las sombras se disolvieron, las paredes se desmoronaron y la oscuridad comenzó a ceder. En el instante en que Samuel desapareció, el grito final de la casa se ahogó. Elena cayó al suelo, agotada, pero algo en su interior se sintió vacío.
La casa ya no estaba viva. La maldición había terminado. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que las sombras de su madre y las almas atrapadas ya no estaban allí. La casa, aunque destruida, ya no albergaba nada. Todo había quedado en el olvido. Elena despertó lentamente. Su cuerpo estaba agotado, como si hubiera sido arrastrada por un río de oscuridad y desesperación. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las grietas de lo que alguna vez había sido la casa. Pero ahora, todo estaba en ruinas. Las paredes, que habían sido testigos de tantas tragedias, estaban desplomadas. La casa ya no existía. Se levantó con dificultad, mirando alrededor, buscando algo familiar, algo que la anclara a la realidad. Pero todo estaba desolado. La casa no solo había sido destruida, sino que parecía haber desaparecido, como si nunca hubiera existido. Era un sueño, un reflejo de lo que había pasado. Un golpe de tristeza la invadió. Su madre, en su mente, los recuerdos de ella seguían vívidos, pero ya no estaba. Elena había hecho el sacrificio. Había destruido lo que quedaba de sí misma para liberar las almas atrapadas, pero ¿a qué costo? Caminó entre los escombros, sintiendo que el aire estaba demasiado pesado, demasiado silencioso. La casa ya no estaba allí, pero algo aún persistía, un eco en su mente, una sensación de que todo lo que había hecho no había sido suficiente. De repente, una sombra pasó frente a ella. Elena se detuvo en seco, el corazón dándole un vuelco. Se giró rápidamente, pero no había nada. Solo un rincón oscuro de la antigua mansión derrumbada. Pero la sensación no desaparecía, como si alguien o algo la estuviera observando. Con cautela, caminó hacia lo que quedaba del salón. Las sillas rotas y las mesas caídas estaban esparcidas por el suelo. El aire estaba impregnado de polvo y un leve olor a humedad. No podía dejar de mirar las ruinas, buscando alguna señal de que todo lo que había hecho había valido la pena. En el centro del salón, algo brillaba. Un objeto pequeño y brillante sobresalía entre los escombros. Elena se acercó y, al inclinarse para recogerlo, vio lo que era: un medallón de plata, que parecía familiar. Lo sostuvo entre sus manos, y al mirarlo, recordó algo. Era un medallón de su madre. Pero, ¿cómo había llegado allí? ¿Su madre había dejado algo para ella? Elena lo abrió. Dentro, había una fotografía antigua de ella misma, siendo una niña. En la parte posterior, una pequeña nota estaba escrita con letra de su madre. Siempre serás la luz en la oscuridad. Nunca olvides lo que eres. El medallón brilló débilmente en su mano. Era una señal, un recordatorio de que, a pesar de todo, había hecho lo correcto, que su sacrificio no había sido en vano. Pero entonces, una risa suave y distante, como un susurro, comenzó a llenarla de nuevo. Elena se tensó y miró a su alrededor. La risa parecía venir de todas partes, de la casa que ya no existía. «Elena», susurró una voz familiar, una que no había oído en años. Elena giró sobre sí misma, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie allí. A pesar de ello, sabía que esa voz venía de su madre. Ella aún estaba allí, de alguna manera. El medallón brilló de nuevo. Elena lo apretó con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. Aunque la casa se había ido, aunque la maldición había terminado, ella seguiría adelante, porque ahora ya no era solo una víctima de la casa. Había tomado el control de su destino, y nunca dejaría que la oscuridad la consumiera nuevamente. Con el medallón en la mano, Elena caminó hacia la luz del amanecer, dejando atrás las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar, pero con la certeza de que su alma, aunque marcada, estaba libre. Elena caminaba lentamente hacia el horizonte, donde los primeros rayos del sol se alzaban tímidamente entre las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar. La casa ya no existía, y con ella se desvanecieron todos los ecos del mal que la había habitado durante tantos años. Las sombras que habían acechado su vida, las que habían controlado su alma, se desmoronaron, igual que las paredes que las contenían. Aún sentía el peso de la decisión que había tomado. Sabía que su sacrificio no solo había destruido la casa, sino que también había dejado cicatrices profundas en su alma. Pero había logrado algo que parecía imposible. Había liberado a las almas atrapadas. Y a pesar del precio que pagó,
Algo en su interior le decía que lo había hecho bien. El medallón de plata colgaba de su cuello, un pequeño recordatorio de su madre y de lo que había logrado. La luz había vencido a la oscuridad. A medida que avanzaba, el paisaje que antes estaba sombrío y desolado comenzaba a tomar forma. El aire fresco de la mañana le acariciaba el rostro, y el viento la envolvía como si el mundo mismo la aceptara nuevamente. Elena ya no estaba sola. Con cada paso que daba, la pesadilla que había vivido parecía alejarse un poco más. El peso en su pecho, que antes parecía inaguantable, comenzaba a aliviarse. Había sobrevivido, y más importante aún, había aprendido a liberarse, no solo de la casa, ni de Samuel, sino de la oscuridad que durante tanto tiempo la había marcado. Al mirar el medallón en su mano, recordó las palabras de su madre: siempre serás la luz en la oscuridad. La luz, que había brillado en medio del caos, nunca la abandonaría. Y con ese pensamiento, Elena entendió que aunque la casa había desaparecido, la verdadera batalla no había sido sobre las paredes rotas ni sobre los susurros del pasado. La verdadera batalla había sido por su alma. Había logrado salvarla. Con la frente erguida y el corazón más ligero, Elena dejó atrás las ruinas. Sabía que su camino sería incierto, lleno de desafíos, pero también estaba llena de una nueva comprensión. Ella era su propia luz, y mientras caminara, siempre habría un rayo de sol para guiarla. La oscuridad ya no la definía. Y, con eso, el capítulo más oscuro de su vida había llegado a su fin.